Continuamos con el caso de Kenia y Gustavo. Kenia está demandando a su ex esposo Gustavo. Quiere la custodia total de su niña, que tiene 5 años de edad. Pero la actual esposa de él, que era la mejor amiga de ella, no le permite tener ese contacto con ella porque ellos alegan que en la ocasión que le dieron la visita, donde ella se pudo llevar a la niña regresó sucia, mal cuidada, su ropita no la habían usado. Y aquí tenemos el conflicto de este caso. Vamos a pasar al testigo de Gustavo, que es su actual esposa, Natalia, que es la mejor amiga o ex mejor amiga de Kenia. Ex mejor amiga. Ay, claro, tenía que aparecer la zorrita. Qué descarada. Sí, Buenas tardes, Natalia. ¿Cómo estás? Que te voy de comer, me muerdes la mano. Qué descarada eres, no deberías de estar aquí. Ay, tú eres la que no deberías de estar aquí. El problema es entre él y yo. ¿Tú qué haces aquí? Eres un estorbo. Soy la esposa y en ahora este sí, momento sí, la tenemos la esposa. niña y ella me quiere a mí. Pero Bueno, no te corresponde a ti, la madre soy yo. por favor. Enséñame un papel donde diga que tú tienes algo que ver. No significa eso, yo la crié no desde significa que nada. nació. Eso no significa nada. Qué descarada eres, de verdad. La descarada eres tú por presentarte aquí en un problema de un matrimonio. Es la mamá de la niña. No eres, ya no son nada. Ok. El matrimonio está acá. Ok, perfecto. Me encantó ver la dinámica entre ustedes. Ya veo que la pobre niñita debe volverse loquita entre ustedes tres. Ok, Natalia. Doctora, le cuento, yo estuve con ellos, sí, efectivamente viví en la casa de ellos y me pude dar cuenta de muchas cosas que tú hacías y que no contaste No hables con aquí. ella. Ok, y que no contó aquí. La señora, cuando tenía 6 meses de embarazo, le pegaba a su barriga porque no quería tener el hijo, o es mentira. Pero gracias a qué? A ti, a lo que me pasó, yo ya por eso yo no quería ni tener relación con mi bebé, no quería tener nada. Ese es el problema, está loca, era celosa, yo trataba de calmarla cuando le daban esos ataques de histeria, yo la sentaba, le daba agüita, la calmaba, siempre Ay, le sí, hablé, mira. pero nunca me hizo caso. Entonces no creo que ahorita vengas a pedir algo porque no tiene cómo hacerlo porque está enferma, ¿sí? Se golpeaba la porque tú lo cabeza, dices. se tiraba, lloraba y Tú lo yo has era la dicho, que siempre me estuve tiraba, ahí. lloraba. Déjame preguntarte una cosa. Me parece por tu acento que tú eres colombiana. ¿Qué hacías tú en México? Estaba trabajando. Ah, ok. Cuando ella hace el contacto contigo Sí, a través decidí de las venirme redes a Estados sociales. Unidos y ella me acoge en su casa. Ok, perfecto. Ok. ¿Por qué no le dejas tener acceso a su hija? Ella tiene documentos que le permite visita los fines de semana. Lo que pasa es que aquí viene un caso que sí me preocupa, que es, en una ocasión yo dije, bueno, perfecto, si tú quieres estar con tu hija, quieres jugar, lo voy a dejar. Ajá. Y entonces la dejé un rato y me fui a hacer unas vueltas que tenía que hacer. Cuando regresé, Ah, resulta que tengo que chequeé esperar que me den tiempo. los videos de seguridad que hay en la casa y veo como Wow, ella... invades mi privacidad con mi hija. No es privacidad, es mi No, casa. no, es no, mi no. casa, Es la puedo casa tener de cámaras. ella. Ella tiene casa derecho a de mi tener hija. cámaras. Puedo tener Perdóname. cámaras, lo sé. Es la Estás casa de mi errónea. hija. ¿Trajiste Ok. esa evidencia? Sí, lo tengo. Vamos a verla, señor director. ¿Cómo que trajiste? ¿Por qué te pusiste a hacer eso? Invadiste mi privacidad. Kenia, ¿Cómo te contrólate. pones a hacer No eso? permitan esto. No lo permitan. Es mi esposa, ten cuidado, respétala. ¿Pero qué has hecho, Kenia? Discúlpeme, no fue mi intención. ¿Ves? No, Está no, no, loca. no, ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Usted, Ven acá. Espérate un momento. Ah, estábamos jugando a las escondidas. le Eso no vuelves es a hacer- jugar, está loca. Le vuelves a hacer eso a mi hija y soy capaz de matarte. Kenia, ven acá. No juegues conmigo. ¿Qué tú estabas hablando con la niña ahí? Perdóname, doctora. Pero yo lo que le estaba pidiendo es que me dijera mamá. Porque yo necesito a mi hija para salir adelante, para seguir viviendo, para tener un motivo. Y yo le decía que me dijera mamá y ella me decía que no. Y la encerraste ahí. En la Como basurera, castigo. la metiste en un basurero, le echaste basura arriba, cerraste la tapa y le pusiste 2 sillas arriba. Lo hice como castigo. Yo sé que no actué bien, pero no sé, fue un impulso que tuve. ¿Tú estás recibiendo tratamiento psicológico Sí, todavía? estoy recibiendo tratamiento para calmarme porque ¿Cuál es tu diagnóstico? estoy mal de los nervios. Soy violenta. Vuelve a tu... Vamos a invitar a la doctora Vivian González y al detective Fran Peñate que pasen a la sala. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora González, ella no sabe ni cuál es su diagnóstico.
Inclusive yo le pregunté fuera de sala, no lo sabe, no sabe las medicinas que está tomando, pero podemos especular. Una persona que pues, ha sufrido tanto abandono, tanto abuso, hay una alta probabilidad de que su conducta también pudiera ser agresiva en un momento dado, particularmente si no se maneja bien las situaciones de abuso. No sé las circunstancias en que ella hizo eso, definitivamente es abuso, aunque hayas tratado de disciplinar. Acuérdate que la disciplina es para instruir, para dar directrices, para que el individuo aprenda autocontrol. Con esta situación lo que estás en realidad es precisamente haciendo lo mismo que te hicieron a ti. Quizás intentado asesinato, doctora, pero lo que yo vi, los demás, cuando cerró ahí, la niña no tenía oxígeno para respirar. Usted me está diciendo a mí que usted está viendo causa probable... Sin dudas alguna. ...para detener a esta señora por esa situación. Sin duda. Y para mí eso es sumamente agridulce porque yo veo en ella una persona que ha sido abusada, que hubiera preferido que tuviera un tratamiento psicológico antes de que tuviera que enfrentar un cargo criminal, un cargo penal tan severo como va a ser este. Muchos de estos casos son así, doctora, vienen en cadena. Muchas de estas víctimas fueron víctimas ellas mismas. Yo sé. Ok, decisión del caso. Kenia, tristemente tú no estás preparada para tantas cosas en la vida. Como niña abandonada asumiste y trataste de llenar tu vida de todas las cosas que ideabas y que pensabas que era lo que te hacía falta. Pero era lo menos que te hacía falta. Te hacía falta atenderte a ti, quererte a ti, fortalecerte tú, hacerte un ser completo antes de haber tenido familia, pareja, amigas. Eso no nos hace completo. Somos nosotros los que tenemos que completarnos para luego tener todo lo demás y complementarnos en la vida. Te niego la demanda. Voy a suspender la visita con la niña en este momento. Tienes que enfrentar unos cargos ahora penales que son serios. Toma esta oportunidad para mejorarte, para sentirte bien, para que en el futuro cualquier contacto que tengas con tu criatura sea uno positivo y quizás un día te diga mamá. Quizás un día, cuando tú te lo sepas ganar. Te deseo buena suerte. He dicho, caso cerrado. Hacemos un corto receso y regresamos con más de Caso Cerrado. Este hombre que usted ve aquí es un torpe, es un desastre. Tratar de dialogar con este pichón de elefante que ve aquí. Porque eso es lo único que tiene. Él se tropezaba con todo, tumbaba las cosas. Su familia me ha puesto a mí el destroyer. Cada vez que yo voy a una actividad, me atienden con platos plásticos, cubiertos plásticos. La cocina en llamas. Pero hasta acá arriba, doctora. Y después tenía a nuestro niño de apenas 7 meses en la mano, con el fuego.